ustedes recordarán, estamos mirando los nombres del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos, segundo hombre celestial, aparece en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 47, que dice: el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es Señor del cielo, es aquel que está presente en todo este capítulo de la resurrección del Señor y de los suyos. Este capítulo fue escrito porque habían surgido dudas en cuanto a la resurrección de los creyentes en la iglesia de Corinto, y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos dejó esta joya que afirma nuestra fe y la de toda la historia de la iglesia, siendo una pieza literaria que ha alentado a la cristiandad de todos los tiempos. Cristo ha resucitado, y por lo tanto todos los creyentes en Él hemos de pasar por esta experiencia. Hay una marcada diferencia entre el primer hombre, que es de la tierra, Adán, y el segundo Adán, que es el hombre que es del cielo, el Señor, quien es celestial. Esto está en el versículo 47 de este mismo capítulo. Por eso puede asegurarnos que seremos resucitados, transformados, cuando oigamos su voz, cuando la trompeta se toque, como dice los versículos 51 y 52. La esperanza de gloria de la iglesia se ve desarrollada en este hermoso capítulo. Nuestra victoria está asegurada, pues está basada en la victoria del hombre celestial. Habían surgido serias dudas en la iglesia de Corinto, a tal punto que algunos llegaron a pensar que la resurrección de los muertos no era una norma de fe, que no existía tal cosa. El apóstol llega a decir que si no hay resurrección de los muertos, como ellos decían, tampoco Cristo resucitó, y por lo tanto somos los más dignos de lástima de todos los hombres, versículo 19. Pero luego retoman las hermosas bendiciones que surgen de esta gloriosa esperanza. El primer Adán era terrenal, pecador y mortal, y eso se nos transmitió a nosotros. Pero Cristo fue sin pecado, fue el segundo hombre, pero de origen celestial. Por esto nosotros también hemos de participar de la nueva creación. En realidad, ya somos hijos eternos de Dios. Recordemos que los creyentes en Corinto habían llegado a pensar que no había resurrección. De hecho, para el pueblo judío, la gran mayoría de ellos no creerían en esta esperanza de las Escrituras. Hoy día, muchos de mis amigos paisanos son agnósticos, ni siquiera creen pertenecer al pueblo que la Biblia señala como los elegidos de Dios. Algunos son ortodoxos, pero hablando con uno de ellos, me llevé la gran sorpresa que, a pesar de cumplir todos los mandatos de la Torá, de las leyes higiénicas y de la comida kosher, con infinitos reglamentos, creía en la reencarnación. Su preocupación era quién sabe qué clase de persona era antes. La verdad que yo me quedé asombrado de esta clase de fe, que en realidad negaba lo que él mismo decía creer de la Torá, y que descendía de la raza de la cual dice Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos habían muerto, pero seguían siendo estos próceres en el cielo, en la presencia misma de Dios, la misma personalidad que tenían en la tierra, solo que, como explica la Escritura, son cuerpos celestiales, no los terrenales. Recordemos, cuando en aquel momento de la transfiguración del Señor, en Mateo capítulo 17, verso 3, dice: y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
estaban con cuerpos celestiales, pero seguían siendo ellos mismos. Seguían siendo Moisés, seguían siendo Elías. Esta es la enseñanza permanente de la Escritura. Luego de muertos, seguiremos existiendo, pero de una manera gloriosa, si hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo en la cruz. La fe en la sola gracia de Dios. Nuestra vida y personalidad son permanentes. Seremos reconocibles en la eternidad, con un cuerpo glorioso, como dice este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que será transformado a la imagen eterna de Jesucristo. La muerte será vencida. Un día no muy lejano escucharemos la trompeta de Dios, la voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Esto está en los versículos 50 al 54 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Yo voy a unir dos pasajes ahora. 1 Pedro 1:3 y 1 Juan 3:3. Allí dice esto: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo como él es puro. 1 Juan 3:3 y 1 Pedro 1:3. El creyente en Cristo tiene esperanza. En un momento en que el mundo no la tiene, vivimos momentos cruciales cuando todos sabemos la cuarentena, la pandemia, la derrota diaria por la miseria humana que se ha acentuado por esta crisis sanitaria, nos muestra un mundo sin valores y sin esperanza. Y qué hermoso es pensar que pudiera ser hoy que Cristo dé la orden de partida, que oigamos la voz de mando, la trompeta de Dios. ¡Qué maravilla será! Se inflama mi mente y mi corazón late con más fuerza cuando pienso en esta esperanza bienaventurada. El apóstol se despide de los hermanos en Corinto diciendo una palabra en griego común que significa Maranata, que se tradujo el Señor viene, 1 Corintios 16:22. Nosotros decimos, amén, sí ven Jesús. Así termina el Apocalipsis. Con este ruego, que el Señor nos ayude para que podamos tener esta bendita y bienaventurada esperanza, que el Señor puede venir hoy. Que el Señor les bendiga. Será hasta mañana, si Dios quiere.